Bueno, buenos días. Estamos en un nuevo video programa de la Palabra Revelada. Y hoy quiero hablar de un tema acerca de cómo Enoc y Elías son precursores o prefiguraciones del arrebatamiento venidero. ¿Por qué quiero mostrar esto? Cómo Enoc y Elías son prefiguraciones, ¿no es cierto?, precursores del arrebatamiento venidero. Porque dentro de la iglesia cristiana hay muchos que dicen que no, que la iglesia va a tener que pasar por la gran tribulación, que otros dicen que el arrebatamiento va a ser en medio de la gran tribulación, y otros dicen que el arrebatamiento va a ser al final de los 7 años de gran tribulación. Yo particularmente, ustedes ya saben mi posición. Mi posición es, no porque a mí me parece, eso quiero que quede descartado, tenemos que terminar con eso de fijar posición por lo que a nosotros nos parece, sino que tenemos que empezar a fijar posición, los cristianos, por lo que las Escrituras nos revelan, por lo que las Escrituras nos muestran, por lo que Dios, en definitiva, nos revela en su palabra. ¿Y cómo podemos lograr esto? Perfecto, tenemos que leer y estudiar la palabra de Dios. Si no leemos ni escudriñamos la palabra de Dios, tal como Jesús nos manda, jamás vamos a poder saber muchos de los eventos proféticos y escatológicos que están por venir, cómo sucederán, en qué marco sucederán, cuáles serán las características. No lo vamos a saber. Tenemos que disponer nuestro corazón y nuestra mente para estudiar las Sagradas Escrituras, porque además es un mandamiento de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Él le dijo a los fariseos, le dijo, escudriñad las Escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de mí. Dice, y no quieren venir a mí para saber la verdad. Entonces, cuando uno, por el motivo que sea, se excusa para no leer las Escrituras y para ir un paso más allá de leerlas, que sería estudiarlas, y bueno, entonces uno queda presa de que cualquier falso maestro pueda hacer mella y enseñar falsa doctrina. Hoy estamos justamente en una era donde la apostasía y la falsa enseñanza dentro de las iglesias cristianas está a flor de piel, amigos. Y no podemos permitirnos eso, porque lo que peligra es nuestra alma. Porque si nos agarramos de una falsa doctrina sin haber estudiado por nosotros mismos las Escrituras. Hay muy buenas herramientas que nos pueden guiar para un buen y sano estudio de las Sagradas Escrituras. Yo les voy a tirar acá una base de lo que pueden tener para aquellos que quieran profundizar más en el estudio de las Sagradas Escrituras, porque por ende vamos a conocer más a Dios si leemos su palabra. Dios se revela pura y exclusivamente en su palabra. Por más que otros quieran decir otra cosa, Dios ha dado testimonio él mismo de que Él solo se revela en su palabra. Bien, esta base que pueden tener para un estudio bíblico sano es, primeramente, poder en la medida que cada uno de ustedes pueda, comprarse un diccionario expositivo de palabras del Antiguo y Nuevo Testamento, tanto en el hebreo como en el griego. Esto nos puede ayudar mucho para interpretar correctamente los textos de la Biblia y los contextos, que es tan importante y que hoy parte de esta apostasía en la que viven muchas iglesias cristianas es porque los maestros y los pastores sacan a los textos de su contexto para darles una interpretación que encaje en la forma que ellos piensan que debe ser. Y no es así, o sea, estos falsos pastores y maestros lo que hacen con la palabra es eisegesis, cuando en realidad el buen cristiano lo que debe aprender es hacer exégesis de la palabra. Ahora bien, para no irme por las ramas, ¿no? Hay 3 posturas dentro de la iglesia cristiana con respecto al arrebatamiento. La primera postura es
la pretribulacional, que es la que yo diría me identifico, que es que el arrebatamiento va a suceder antes del comienzo de la gran tribulación. Después está la segunda postura, que es aquellos que piensan que el arrebatamiento va a suceder pero en la mitad de la gran tribulación. Recuerden que la gran tribulación va a ser un periodo de 7 años y la mitad de 7 son 3 y medio. O sea que ellos piensan que a la mitad de estos 7 años, a los 3 años y medio primeros, va a suceder el arrebatamiento. Y la última postura es aquellos que dicen que el arrebatamiento va a suceder casi al final de los 7 años de gran tribulación. Esta última postura es totalmente antibíblica. No viene al caso que diga ahora por qué. Tengo los argumentos bíblicos para refutar esto, pero no es el tema de este video. Quizás lo deje para un video más adelante. Bien. ¿Por qué yo digo que va a ser pretribulacional? ¿Por qué explico mi postura? Mi postura es que la Biblia misma, o sea, yo fijo mi posición en base a lo que las Escrituras muestran y revelan. Y la Biblia revela claramente, en mayoría de veces, que el arrebatamiento va a ser antes del comienzo de la gran tribulación. También hay un problema dentro de la iglesia, por eso es importante estudiar las Escrituras, es importante no solo leerlas, sino estudiarlas, escudriñarlas, tal como nuestro Señor y amado Maestro Jesucristo nos manda, porque hay muchos que, por ejemplo, confunden conceptos. Dentro de la iglesia cristiana hay muchos que no pueden discernir la diferencia que hay entre el día de Cristo y el día del Señor. Y la diferencia que hay es que el día de Cristo, por ejemplo, habla del día del arrebatamiento, de lo que Pablo habla en Primera de Tesalonicenses 4, versos 16 y 17. Ese es el día de Cristo. El día del arrebatamiento, el día en que los que murieron en Cristo serán resucitados y los que estén vivos en ese momento serán arrebatados hacia las nubes para recibir al Señor en el aire. Ese es el día de Cristo. Dice, porque el Señor mismo descenderá del cielo, no tocará la tierra. O sea, el Señor desciende en el cielo y Él nos convoca a Él, nos convoca hacia el cielo a nosotros. Dice, porque el Señor mismo descenderá del cielo con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Dice, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros, los que estemos vivos, seremos arrebatados para recibir al Señor en el aire. O sea que acá se ve que Cristo no va a tocar tierra. Él nos va a estar esperando en el aire, Él nos va a atraer hacia Él. ¿Qué es lo que dice en el Evangelio de Juan? Jesús mismo habló del arrebatamiento. Cuando Él le dice a sus discípulos, dice que Él va a preparar lugar, dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar, y si me fuere y preparare lugar, vendré otra vez, dice el Señor. Ahí está hablando del arrebatamiento. Este vendré otra vez está conectado directamente con Primera de Tesalonicenses, que le acabo de decir, capítulo 4, versos 16 y 17. El Señor viniendo otra vez para resucitar a los que le están esperando y han muerto, y para transformar el cuerpo corrupto en incorrupto de los que están vivos y arrebatarlos hacia el cielo. Ese es el día de Cristo. Mas el día del Señor es el día del juicio de los impíos. Es el día del juicio del gobierno mundial del anticristo. Es el día del juicio de todos aquellos que van a recibir la marca. Y que por ende, al recibir la marca para comprar y vender, se van a condenar por toda la eternidad. Como ya expliqué en videos anteriores, aceptar la marca de la bestia no es solamente el hecho de hacer transacción comercial en el mundo físico para poder comprar y vender. Aceptar la marca de la bestia es estar vendiendo tu alma al diablo, porque el anticristo va a ser Satanás encarnado. Así como Jesús fue Dios encarnado, Satanás, que siempre busca imitar la obra de Dios para engañar y confundir,
el anticristo va a ser la encarnación de Satanás. Y él va a implementar, entre muchas cosas que va a hacer, él va a implementar en lo que a economía se refiere, un sistema en donde las personas van a ser marcadas con su marca, como dice Apocalipsis 13, versículos 16 al 18, en donde nadie que no acepte su marca va a poder comprar y vender. En este plano existencial físico, pero también hay una transacción espiritual, que esa es la que muchos ignoran, y que por eso uno anuncia y dice: no acepte la marca de la bestia. Si usted no participó del arrebatamiento cuando suceda y se quedó en la tierra, usted lo que tiene que saber es que no tiene que aceptar la marca de la bestia, porque usted, aparte de estar, estará en lo espiritual también vendiendo su alma al diablo, porque usted va a dejar marcarse para poder comprar y vender en el plano físico, pero a la vez estará vendiendo su alma al diablo. Es una transacción que también se hace en lo espiritual. Por eso usted no debe aceptar la marca de la bestia. Bueno, este es el día del Señor. El día del Señor trata de esto, ¿no? Del juicio de los impíos, del juicio de los que aceptarán la marca de la bestia, del juicio del reinado de la bestia, tal como usted lo ve. El día del Señor es, si usted lo quiere leer, es Apocalipsis desde el capítulo 6 a capítulo 19, que es cuando llega la batalla de Armagedón, y en donde Cristo mismo, el Señor mismo, va a volver con sus santos ángeles y con los que hemos sido arrebatados, para guerrear él contra el anticristo, el falso profeta, y las naciones que formaron ese gobierno mundial y se aliaron con el anticristo. Eso es. Cristo guerreando y destruyendo definitivamente este nuevo orden de gobierno mundial que hoy tanto se habla en la televisión y que ya están imponiendo. Va a ser Cristo mismo el que va a destruir. No va a haber ninguna fuerza humana que va a poder destruir a este gobierno mundial. Este gobierno mundial anticristiano va a venir, pero porque Dios se está reservando, en la persona de su Hijo, Él mismo, el gusto de destruir y derrotar a los que se han levantado contra Él en rebelión. Satanás es un rebelde. Satanás ha sido rebelde desde el principio de los tiempos. Esto lo vemos tanto en Isaías 14 como en Ezequiel 28. Y Satanás está reuniendo ya hoy, desde los planos espirituales, a través de sus agentes humanos, hoy está reuniendo a esta gran rebelión final que se está elucubrando. Pero Satanás es astuto para mentir y para engañar. Está vendiendo este nuevo orden mundial, está vendiendo esta gran rebelión final con luces de neón, ¿no es cierto?, con flashes falsos, de modernidad, de tecnología, y muchos están entrando como caballos. Pero bueno, eso es otro tema. ¿Por qué yo digo que Enoc y Elías son precursores del arrebatamiento? La Torre de Babel, o sea, Dios muchas veces y a lo largo de toda su palabra, Él utiliza eventos que han ocurrido en el pasado y a personas y personajes de la Biblia, los utiliza en proyección profética para revelar muchas de las cosas que luego sucedieron en el Nuevo Testamento. Uno de estos sucesos es la Torre de Babel, en Génesis 11. En esta Torre de Babel, en proyección profética, la Torre de Babel simboliza el nuevo orden mundial que hoy ya se está formando y está casi llegando a su fin. También otra figura de lo que Dios revela en proyección profética es el sacrificio de Isaac, en el capítulo 22 del libro del Génesis. Y el sacrificio de Isaac, en el capítulo 22 de Génesis, es un precursor de lo que sería el sacrificio de Cristo en el Nuevo Testamento, ¿no? Hay ciertos paralelismos en estos eventos con la vida de nuestro Señor Jesucristo en la Torre de Babel, con lo que hoy está sucediendo con el nuevo orden mundial. O sea, lo que hoy empuja al nuevo orden mundial es el espíritu de Babel. Y el espíritu de Babel, que está descrito como es en Génesis 11, es un espíritu de falsa unidad, ¿no? Falsa unidad. Fíjese que hoy el mundo está yendo en esa corriente
que este espíritu de engaño que reinó en Babel, de tener una sola lengua. Bueno, hoy se está viendo, ¿no? Tener un solo gobierno mundial, tener una sola moneda mundial. Ese es el espíritu de Babel. Aquellos que tengan discernimiento espiritual lo están viendo y lo van a ver. Y el tercero es José en Egipto, ¿no? José en Egipto es un precursor de lo que fue la vida de Cristo y de ciertos eventos que sucedieron en la vida de Cristo. Ya voy a hacer un video acerca de los paralelismos que hubo en José y en nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Hay muchos paralelismos. Por ejemplo, José fue vendido por sus hermanos por 20 monedas. Jesús fue vendido por su pueblo Israel en la figura de Judas Iscariote por 30 monedas de plata. Hay muchos paralelismos, pero esto da para otro programa. La vida de José, si usted la quiere leer, está a partir del Génesis capítulo 37 en adelante. Ejemplos que prefiguran a eventos y personas que revelan el plan profético de Dios para la restauración, son estos que le acabo de decir, y la salvación de la humanidad, ¿no? Del hombre. Enoc y Elías prefiguran a la iglesia que será arrebatada en el tiempo final. Enoc es también una prefiguración, un prototipo de que la iglesia no pasará por la gran tribulación, así como o sea, Enoc, no pasó por el juicio de aguas del diluvio. Y lo mismo puede decirse de Noé. Noé también es una prefiguración de la iglesia, al igual que Lot. Eso voy a hacerlo en un próximo programa. Voy a mostrar cómo Noé y Lot son una prefiguración de que la iglesia no va a pasar por la gran tribulación. Estas cosas uno las descubre a medida que uno predispone su mente y su corazón a estudiar, a escudriñar la palabra. Y yo les puedo garantizar que cuando uno hace esto, Dios revela. Dios revela. Nosotros tenemos muchas preguntas. Hay muchas cosas que no podemos entender que nos pasan en nuestra vida cristiana y que pasan en el mundo. Y a veces nos preguntamos cómo Dios puede permitir tal cosa. Bueno, usted tiene que leer la palabra, porque Dios tiene las respuestas ahí. Tiene las respuestas ahí. Tiene respuestas. Dios tiene las respuestas ahí. Pero hay que, desde uno tiene que disponerse en corazón y en mente a estudiar y escudriñar la palabra de Dios. Bueno, Elías, ya sabemos que Elías fue también arrebatado al cielo. Elías está siendo preservado. Muchos eruditos bíblicos creen que Elías es uno de los dos testigos que va a volver. Elías va a volver. Elías, al ser arrebatado, no gustó de la muerte física. Y muchos eruditos bíblicos dicen, yo coincido con esa interpretación, de que el profeta Elías va a volver para cuando la iglesia ya sea arrebatada, y va a ser uno de los personajes centrales de la gran tribulación. Va a ser uno de los dos testigos junto a Moisés. Moisés también dice en Deuteronomio capítulo 34, dicen que Moisés fue enterrado por Dios. Pero también Moisés, nadie sabe dónde está la tumba de Moisés. También se dice que Dios lo enterró, pero que Dios tiempo después también lo devolvió a la vida. Tenemos también el hecho de que cuando el Señor Jesús se transfigura, las dos figuras que aparecen con el Señor en el monte y que se le aparecen al Señor y a tres de sus discípulos son Moisés y Elías. Pedro es uno de esos discípulos que ve esa maravilla, dice, estos son Moisés y Elías. Entonces muchos eruditos coinciden en que los dos testigos de Apocalipsis capítulo 11 serán Moisés y Elías, que estarán para predicar el Evangelio junto a los 144.000 judíos que serán salvos durante la gran tribulación. Estos dos tomarán el lugar de la iglesia que ya no estará para ese periodo en la tierra, porque habrá sido arrebatada. Los dos testigos y los 144.000 judíos son los que predicarán el Evangelio durante el gobierno mundial del Anticristo y la gran tribulación. Tenga en cuenta esto.
Así que bueno, esto es un poquito lo que les quería dejar en claro, ¿no? Enoc y Elías son prefiguraciones de que la iglesia será arrebatada antes de, y no después, y no en el medio o después de la gran tribulación, antes de la gran tribulación. Así que bueno, esto más o menos quería tirarles estos datos para que ustedes los tengan en cuenta. Yo próximamente voy a estar haciendo un programa acerca de la persona de Noé y Lot como figuras que nos hablan también de por qué el rapto va a ser, de por qué el arrebatamiento va a ser antes de la gran tribulación y no en el medio o al final de los 7 años de tribulación. Porque Noé y Lot, en proyección profética, Dios revela esto, ¿no? En su palabra. Los dos fueron librados de dos juicios diferentes. El primero del juicio de aguas sobre la humanidad impía, y el segundo, Lot, fue librado del juicio de las ciudades pecadoras, Sodoma y Gomorra. Y recuerde que yo le dije recién que la diferencia entre el día de Cristo y el día del Señor es que el día de Cristo habla del arrebatamiento de los creyentes, de los que murieron en Cristo y de los que estén vivos en ese momento, y que el día del Señor habla del juicio a los impíos. Lot fue librado, al igual que Noé, Lot fue librado de los impíos que vivían en la ciudad de Sodoma y Gomorra y que rehusaban arrepentirse. Entonces ya vamos a ver por ciertos diálogos también que el mismo Abraham tiene con Dios. Entonces Lot fue librado del juicio de las ciudades pecadoras de Sodoma y Gomorra, y Noé fue librado de su generación maligna y pecadora. Entonces Dios utilizó a el arca. Antes de ejecutar su juicio de agua, le dijo: sube tú y tu familia a tu arca, dice, porque ya voy a desatar el juicio de aguas. Y Lot también fue librado del juicio de las ciudades pecadoras por medio de 2 ángeles que él envió ahí. Pero esto es para un próximo video. Bueno, amigos, los dejo con estos datos. Cualquier pregunta que me quieran hacer sobre este video, me lo pueden dejar en la caja de comentarios, o cualquier comentario que quieran hacer. Pero yo baso mis opiniones todo en lo que la palabra de Dios dice. Trato de dejar de lado mi parecer. Dios todo nos lo revela en su palabra. Nosotros lo único que tenemos que hacer es disponernos a leer y escudriñar su palabra. Dar un tiempo al Señor para entrar en comunión íntima con Él, en la lectura de su palabra, en la meditación de su palabra y en todos los temas que atañe a lo que Dios nos revela en su palabra. El tiempo está cerca. Estos eventos de los que estoy hablando están muy cerca, si bien no sabemos el día y la hora, pero las señales son más que claras y cada vez más. Y el Señor, si tú eres cristiano, te llama a que te prepares, porque estos eventos están a la puerta. Y si no eres cristiano, yo te llamo a que tú puedas realmente evaluar tu vida a la luz de lo que la palabra de Dios dice, y que tú puedas venir a Cristo, que tú puedas aceptar la salvación que Él te ofrece. Así como el arca fue lo que salvó, Dios utilizó al arca para salvar a Noé y su familia del juicio de aguas de la generación de Noé. Hoy Jesucristo es esa arca de salvación. Y Él te está invitando a que le aceptes y que subas para poder ser libre, si no eres creyente, para poder ser libre del juicio venidero que está ya cada vez más cerca sobre esta humanidad que rehúsa arrepentirse y volver a Dios, que rehúsa aceptar el consejo de Dios, que rehúsa arrepentirse. Cristo es el arca para este tiempo, es el arca de salvación. Así como el arca de madera, Dios la utilizó para librar a Noé y su familia, Jesucristo, nuestro gran amado Dios y Salvador, es el arca para
esta generación, para que todos aquellos que en Él crean no se pierdan, mas tengan vida eterna. Bueno, amigos, los dejo. Espero que les sirvan estos datos que les di. Y estaremos en un próximo video de la palabra revelada. Sin más, les mando un cálido abrazo y hasta pronto. Chau, chau.